Crea libro Phils. Cuando estás amando, siempre te sientes bien. Phil era un adolescente de acogida. Llevaba, ni se podía acordar de cuántas casas y cuántas devoluciones, como si fueras un paquete, una cosa. Se sentía como estos columpios solitarios, sentía que ya nada bueno podía pasar, hasta que un día llegó una familia nueva. El día que llegó ya pasó algo un poco extraordinario. La madre, cuando lo fue a buscar, le dijo: hoy llegas tú a nuestra familia y también vamos a ir a buscar a un perro de acogida. ¿Te gustan los animales? Phil estaba enamorado de los animales y más de los perros, y el hecho de quitar a un perro de un sitio como unas jaulas en las que estaban todos apelmazados y si no les quitabas sabías que algo malo iba a pasar, abrió un poco su corazón. Cuando llegaron allí, el corazón se les cerró otra vez. Los cuidadores de aquel lugar les habían dicho que por favor que no se arrimaran mucho a las jaulas y no les miraran fijamente a los animalitos, a los perros que estaban allí, porque estaban tan ansiosos por salir que se golpeaban y se hacían daño con las jaulas y con los barrotes. Phil se fijó en un labrador que estaba en el medio de aquel caos, súper tranquilo. Allí, viendo a aquel labrador, pensó: este perro debe ser muy tranquilo. Al mencionarlo, su madre adoptiva dijo: pues sacarlo también, que lo vemos. Cuando sacaron al labrador, el caos lo invadió todo. El labrador se volvió loco y después los cuidadores les contaron que llevaba 5 años allí. Era un perro demasiado grande para negociarlo y aunque no se mostró agresivo ni nada por el estilo, se descontroló muchísimo. La madre tenía un problema de salud y no tenía tanta fuerza para controlar a un perro así. Entonces les dijo que intentaría buscarle otra familia. En ese justo instante volvieron a las jaulas y Phil se enamoró. Un perro muy especial se acercó a él y la madre lo supo: nos llevamos a este. Era increíble ver que hasta había perros de raza. Digo increíble porque esa gente ha pagado por ellos y después los ha abandonado. Pagar o sin pagar, lo mejor era sacar a alguno de ahí, y si tú no lo sacabas, algo malo iba a pasar, porque era una perrera. Cuando llegaron al coche con el perro en cuestión, increíblemente era un dálmata, pero bueno, estaba un poquito malo de salud. Ahora ya sabemos por qué estaba allí. En el coche, su segundo momento de conexión surgió. Lo metieron en la maleta con mucho cuidado, casi antes de que Phil se pudiera sentar en la parte de delante a adivinar quién estaba en su regazo. Pero estaba encima de él, clavándole las uñas y apretándole la cara con su cara, con una ansiedad y un miedo que lo invadía absolutamente todo. A Phil se le conmovió el corazón. La madre le insistió y le dijo: vamos a ponerlo otra vez en su sitio, pero el perro temblaba por todas partes. Así que Phil le dijo: por favor, déjame llevarlo así. Lo agarró fuertemente con sus brazos, sin hacerle daño, como diciéndole, apretándole, como diciéndole: estoy contigo y siento tu miedo y lo voy a llenar de armonía, de lo que sea. Que fueron así 20 minutos de trayecto hasta la casa. Eso debió de ser lo que consiguió hacer un vínculo tan especial con ellos, porque desde aquel día eran inseparables. Esta conexión tan bonita y tan especial llevó a aquella familia una armonía impresionante. Se convirtió como en un ángel que lo iluminaba todo, porque todos sabemos que si haces un acto de bondad tan bonito como ir a buscar a un pequeñín, a una perrera, la luz lo ilumina todo. Y aquí ahora os presento a Chispa, una pequeñina que sí que fue de verdad sacada de esas jaulas. Y así lo iluminó todo.